¿Qué es el infierno? ¿Es un lugar real de fuego y tormento eterno, o solo un símbolo del mal? Hoy vamos a explorar una de las doctrinas más serias y difíciles de la fe cristiana, basándonos directamente en lo que dice la Biblia. Quédate hasta el final, porque entender esto cambiará la forma en que ves el pecado, la justicia y, sobre todo, la gracia de Dios. Comencemos con las definiciones. La Biblia no da una sola imagen del infierno, sino varias, y cada una revela una faceta de esta terrible realidad. La más conocida es el lago de fuego, mencionada en Apocalipsis. Se describe como el destino final no solo de Satanás y sus demonios, sino de todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es la consumación de la justicia divina. Jesús mismo usó una palabra muy gráfica: Gehenna. Gehenna era un basurero real a las afueras de Jerusalén, el valle de Hinnom. Era un lugar donde el fuego ardía constantemente para consumir los desperdicios y los cadáveres de criminales. Había gusanos, mal olor y fuego sin fin. Al usar esta imagen, Jesús pintó un cuadro poderoso de corrupción, destrucción y sufrimiento perpetuo. Además habló de fuego eterno preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, y de la oscuridad de afuera, una metáfora que evoca una desesperanza total, un exilio completo, lejos de la luz, el gozo y la presencia de Dios. De hecho, quizás la descripción más aterradora es la que encontramos en 2 Tesalonicenses, una separación eterna de la presencia del Señor. Imagina ser excluido para siempre de la fuente de todo amor, de toda alegría, de todo bien. Ese es el corazón del infierno. Por eso, en Mateo 25, se contrasta el castigo eterno con la vida eterna, dejando claro que ambos estados son definitivos y perpetuos. Ahora, ¿cómo es estar en el infierno? Las descripciones bíblicas nos muestran una agonía multidimensional. Primero, es un castigo consciente. No es un sueño, no es la aniquilación. En la parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, Jesús describe a un hombre en el Hades que está plenamente consciente. Siente tormento, tiene recuerdos, puede razonar y sufre terriblemente. Pide una sola gota de agua para aliviar su agonía, pero le es negada. Este sufrimiento no es solo físico. El fuego es un símbolo poderoso de un dolor real y profundo, pero la agonía va más allá. Es emocional y espiritual. Imagina la angustia del remordimiento sin fin, la desesperación de saber que no hay esperanza de cambio, la soledad absoluta de estar separado de Dios. Y aquí llegamos al aspecto más aterrador, la eternidad e irreversibilidad. La Biblia es clara en este punto. Apocalipsis 14:11 dice que el humo del tormento de los condenados sube por los siglos de los siglos. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El infierno no es una corrección, es una condición final. Pero, ¿es Dios injusto? ¿Por qué existiría un lugar así? La Biblia presenta el infierno como la consecuencia justa y natural del pecado. Romanos 6:23 dice claramente: la paga del pecado es muerte, es decir, separación espiritual de Dios. Dios no envía a la gente al infierno por un capricho. Más bien, Él honra la elección que una persona hizo durante toda su vida. La elección de vivir sin Él, de rechazar su amor y su gobierno. El infierno es el lugar donde el deseo de independencia de Dios se concede para siempre, con todas sus terribles consecuencias. Es el cumplimiento de la justicia santa de Dios ante el mal que no ha sido redimido. Entonces, la pregunta clave es: ¿quién va al infierno? La respuesta bíblica es sorprendente y humillante. Por naturaleza, debido al pecado, ese es el destino de toda la humanidad. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la enfermedad universal que nos separa de un Dios santo. Sin embargo, el factor decisivo que sella ese destino es la incredulidad. Juan 3:18 es uno de los versículos más directos al respecto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El rechazo a Jesucristo, quien es el único camino provisto por Dios para la salvación, es lo que confirma la condenación.
Apocalipsis 21:8, incluso da una lista de aquellos que terminarán en el lago de fuego, mencionando a los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Esto no significa que cometer uno de estos pecados te condene automáticamente, sino que describe el carácter de aquellos que viven en rebelión persistente y sin arrepentimiento contra Dios. Ahora, es importante saber que no todos los teólogos interpretan estos pasajes de la misma manera. Aunque la visión tradicional del castigo eterno y consciente ha sido la mayoritaria en la historia del cristianismo, existen otras posturas. Una de ellas es el aniquilacionismo. Esta idea sostiene que los impíos no sufren por toda la eternidad, sino que, después del juicio, son completamente destruidos, consumidos por el fuego y dejan de existir. Para ellos el fuego eterno no se refiere a un proceso eterno de tormento, sino a un resultado eterno, una destrucción permanente de la cual no hay retorno. Otra postura, mucho más minoritaria y generalmente considerada fuera de la ortodoxia cristiana, es el universalismo. Los universalistas creen que, al final, Dios salvará a todas las personas. Para ellos, el infierno, si existe, es un lugar de purificación temporal y correctiva, no un castigo final. Creen que el amor de Dios eventualmente triunfará sobre la rebelión de todos y los reconciliará con Él. También es crucial no confundir el infierno con otros conceptos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del Seol, que era simplemente el lugar de los muertos, una especie de sombra a donde iban tanto justos como injustos. En el Nuevo Testamento, su equivalente es el Hades, que a menudo se describe como un lugar de espera para los impíos antes del juicio final. Apocalipsis 20 nos dice que, al final, la muerte y el Hades mismo serán lanzados al lago de fuego. Esto significa que el Hades es temporal, mientras que el lago de fuego, el infierno, es definitivo. Tampoco debemos confundirlo con el purgatorio, una doctrina de la Iglesia Católica. El purgatorio no se menciona en la Biblia protestante. Según la enseñanza católica, es un estado de purificación temporal para las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser limpiadas de pecados menores antes de entrar al cielo. Nadie en el purgatorio está condenado. Todos eventualmente irán al cielo. Es fundamentalmente diferente del infierno. Llegamos a la conclusión, y este es el punto más importante. ¿Por qué existe una doctrina tan terrible? No es para infundir un miedo irracional o para que los cristianos se sientan superiores. La doctrina del infierno cumple propósitos vitales. Primero, nos muestra la absoluta seriedad del pecado. Vivimos en una cultura que minimiza el mal, que lo llama errores o malas decisiones. La realidad del infierno nos recuerda que, ante un Dios perfectamente santo y justo, el pecado es una rebelión cósmica con consecuencias eternas. Segundo, resalta la urgencia del Evangelio. Si no hay un peligro real, no hay necesidad de un rescate. La existencia del infierno hace que el mensaje de salvación no sea una simple opción de estilo de vida, sino una necesidad desesperada de arrepentimiento y fe. Y tercero, y lo más glorioso de todo, nos hace apreciar la increíble misericordia y el amor de Dios manifestados en Jesucristo. El infierno es lo que merecíamos por nuestro pecado. Pero Dios, en su amor infinito, no nos abandonó a ese destino. Envió a su Hijo, Jesús, a vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y a morir la muerte que merecíamos. En la cruz, Jesús experimentó la separación de Dios, esa oscuridad de afuera, ese infierno, en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda por completo. Para el cristiano, pensar en el infierno no debería producir terror, sino una gratitud abrumadora. La obra de Cristo en la cruz se vuelve infinitamente más gloriosa y valiosa porque entendemos de qué nos ha librado. Él es el único que puede salvarnos de ese destino. Si esta reflexión te ha impactado, te invito a meditar en la cruz de Cristo, el único puente sobre el abismo que nos separaba de Dios. Gracias por acompañarme en este tema tan profundo. Si este video te ha sido de ayuda, por favor, dale me gusta.
compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más contenido como este. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo.